Buenas tardes, un placer poderles saludar. Hoy tenemos la ponencia de Jenny Tiburcio, de República Dominicana. Ella es psicóloga con especialidad holística, en psicología holística y medicina natural integrativa. Es también máster en Reiki, coaching en salud integral y neurointegrativo, catedrática universitaria, asesora, consultora empresarial y conductora de programas de televisión. Es asesora y expresidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana y actualmente dirige el Centro de Atención Psicológica de la Fundación 1A1. La ponencia de ella va a ser Un futuro sin miedo. Y la frase es: la misión de mi vida es enseñar valores humanos a través del ejemplo. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de tenerte acá con nosotros para poder aprender más sobre cómo vivir sin miedo. Pues bien, buenas tardes al público que está presente en esta sala. Estoy súper emocionada porque realmente hace mucho tiempo que estoy hablando del miedo y qué bueno que en esta época que estamos viviendo una situación pues de catástrofe, vamos a decir, producto del confinamiento, pues muchas personas tienen miedo y es muy oportuno hablar en esta ocasión sobre cómo vivir sin miedo, cómo tener un futuro, cómo comenzar a vivir desde ahora ese futuro. De eso vamos a estar hablando en la siguiente hora. Pues bien, un futuro sin miedo. Muchos se preguntarán, ¿y qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El mismo puede producir angustia y ansiedad. El miedo se originó en nuestros ancestros. Cuando hablo de nuestros ancestros me refiero por allá, por la época del hombre de la caverna. En esa época el hombre nació con ese miedo, pero ¿por qué? Porque se gestó en su cuerpo, porque vivía en peligro constantemente, o podía aparecer un león, un animal salvaje cualquiera, podía aparecer en ese momento. Y entonces ese miedo que esa persona tenía le ayudaba a defenderse. ¿Por qué? Porque el miedo produce adrenalina. El cerebro comienza a generar adrenalina y esa adrenalina pasa a los brazos, a través del torrente sanguíneo, pasa inmediatamente a los brazos y a las piernas. Entonces, ese hombre estaba preparado para huir o para luchar, huir con las piernas o luchar con sus brazos y con su cuerpo. Ese miedo es necesario durante los primeros 10 minutos, pero no se puede vivir sin miedo. Esa emoción que sentimos cuando tenemos miedo, 10 minutos más allá, ya es contraproducente. Estamos viviendo actualmente inmersos en una cultura de miedo. Nos han educado en base al miedo. Nos hicieron creer que después de la muerte nosotros íbamos a ir al infierno, o sea, que no había una trascendencia. Y por eso se tiene miedo a la muerte, porque se tiene miedo a lo desconocido. Y los que fuimos educados en la cultura de las religiones nos hablaron mucho del infierno, que después que uno se muere, si se portó mal, pues vas a ir al infierno. En el caso de las personas que no le hayan hablado de eso, por lo pronto no sabe qué hay después. Nos hicieron creer que la vida solo tiene sentido si tenemos una pareja, si tenemos una media naranja. Por eso muchas personas también tienen miedo a estar solo, a no tener una pareja y se desesperan. Nos hicieron creer que
lo contrario al amor es el odio. Y no es así, señores, no es así. Nos hicieron creer que la soledad no existe, que tenemos que estar constantemente rodeados de personas. Si no estamos rodeados de personas, entonces tenemos miedo. Nos hicieron creer que la prosperidad no es para todos. Recuerdo cuando iba a la iglesia en los años de niña, que uno de los sacerdotes mencionó en una homilía que más fácil pasaba un rico por que más fácil pasaba un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el cielo. Ya en ese mismo momento yo pensé que la riqueza no era buena. Y no solamente yo, todas las personas que escucharon eso e inmediatamente pensaron que ser rico no era bueno, que la prosperidad no era buena. Entonces, pensábamos que tener riqueza era pecado. ¿Y qué es el pecado? Algo que produce miedo. Nos hicieron creer que somos seres imperfectos, que por el hecho de haber nacido de Adán y Eva, nuestros padres, según la Biblia, nuestros padres primigenios, entonces, que como ellos pecaron, nosotros heredamos ese pecado original. Señores, y no se imaginan la cantidad de niños que sufren actualmente con esa situación. En algunas culturas, a los niños inmediatamente que nacen le echan agua, porque si mueren, no mueren con el pecado original. Si no dio tiempo a que lo bautizaran, por lo menos le echan agua. Entonces, eso es parte del miedo. Nos hicieron creer que la felicidad es complacer a los demás, es decir, que yo tengo que sacrificarme para complacer a los demás. Y que si soy capaz de sentir placer, de estar feliz, pues tengo que sentir sentimientos de culpabilidad. Las madres sabemos mucho de eso, sentirnos culpables por no poder comprarle algo al niño. Nos hicieron creer que cuando se ama se sufre. ¿Cuántos feminicidios no están ocurriendo en la actualidad? Porque se cree que hay que ser sumisa, se cree que hay que tenerle miedo a la pareja porque eso es amor y eso no es amor. Nos hicieron creer que hay fechas donde el consumismo es la verdadera demostración de amor, entiéndase, San Valentín, Día de las Madres, Día de los Padres, los típicos regalos en Navidad. Eso nos lo hicieron creer. Y si no tengo dinero para regalar en algún momento, entonces me siento angustiada y en algún momento tengo miedo. ¿Qué van a decir? No pude regalar. Nos hicieron creer que la razón es la que vale y la intuición es pura fantasía. Muchas personas dicen, no te lleves de tu intuición, no te lleves de tu corazón, que es traicionero, te va a engañar. Utiliza la lógica, utiliza la razón. ¿Qué distantes están de la realidad? Nos hicieron creer que si piensas y te sale de una estructura, de un sistema, eres un rebelde. Y vaya que sí, que nos lo hicieron creer. Ahora mismo las personas que se niegan a vacunarse están en contra del sistema, son rebeldes. Eso lo estamos viendo en este país y en otros tantos países. Nos hicieron creer que si te amas, eres un ser egoísta y te quedarás solo. Que había siempre que anteponer a los demás. Nos hicieron creer que la conciencia es un Pepe Grillo o un angelito. Es decir, es algo que me está hablando constantemente acá o acá, ya sea en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, como un angelito y un diablito, como lo veíamos en las películas de Disney, que uno no está hablando cosas positivas y otro cosas negativas. Y no creímos eso. Nos hicieron creer que somos los únicos en el universo. ¿Cómo es posible que dentro de tantos millones de sistemas estelares, tantos millones de galaxias, y estas galaxias
con sistemas solares, con planeta, solamente el planeta Tierra esté habitado. Por eso el miedo a los extraterrestres. Por eso las películas donde nos dicen que los extraterrestres vienen y que te van a comer y no se dan cuenta que están aquí entre nosotros. Nos hicieron creer que el poder interior de un ser humano solo son fantasías creadas en las películas. Es decir, como que nosotros no tenemos poder y que tenemos que dejarnos llevar. Nos hicieron creer tantas cosas que cuando te das cuenta de tanta mentira, de tanta manipulación, es cuando despierta, dejando de creer en todo ello, volviendo tu realidad diferente a la de la mayoría. Nos han educado, señores, en base al miedo. Y esa cultura del miedo comenzó en la casa desde que nacimos. Luego pasa al jardín de infancia, cuando enviamos a nuestros niños al jardín de infancia. Las maestras educan en base al miedo. No son buenas ni malas, aprendieron eso. Y si eso aprendieron, pues eso ellas están enseñando. En las escuelas, en las iglesias, señores, en las iglesias, cuánto miedo esos pastores hablándole del demonio a las personas, que lo ves en la pared, que está en tu casa, que te está portando mal, que no te está comportando de tal o cual manera. Pero lo peor, señores, es en la televisión y en la radio. Constantemente nos están pasando noticias desagradables, noticias que generan miedo. Usted puede estar viendo una película tranquilamente, inmediatamente pasa un cintillo en esa película donde le están diciendo la cantidad de personas que murieron en un accidente o en una guerra o en un terremoto. Usted no va a resolver nada con eso. Pero el medio de comunicación vende eso, vende morbo. Porque estamos en una cultura de miedo y ya las personas se sienten bien, no se dan cuenta que todo ese miedo le está segregando mucha adrenalina y lo está enfermando. Pero esa cultura en la que estamos sometidos hace que esas personas se paren cuando van conduciendo un vehículo en la calle o que van caminando y ven un tumulto de personas y se paran y toman foto cuando ven un accidente. Mientras más sangre, mejor. Toman la foto y la suben a las redes sociales. No se toma en cuenta el duelo de los familiares de esa persona. O si esa persona está herida y después sobrevive, la dignidad de esa persona. La prensa escrita también genera miedo, esos titulares. Algunos tipos de miedo. Miedo a la muerte, hablamos de él, a lo desconocido que hay detrás de la muerte. Miedo a la oscuridad. Y ese miedo a la oscuridad lo fomentamos los padres y madres, cuidadores de niños. Porque cuando están pequeños le dejamos una lámpara prendida en la noche para que el niño no tenga miedo. Pero ¿quién le ha dicho a usted que ese niño nació con miedo? Ese niño no nació con miedo, pero usted le está inculcando el miedo cuando le deja esa lámpara prendida. Y con la consecuencia de que la glándula pineal no va a desarrollarse de manera adecuada porque ese niño que está durmiendo con una luz artificial, esa glándula se puede ver atrofiada, porque la noche es para dormir completamente a oscura, no con luz, menos artificial. Miedo a los aviones, miedo a las multitudes. Hay personas que tienen miedo, se sienten como mal cuando están en un conglomerado de personas. Miedo al agua, no dejar de tomar agua. Miedo a bañarse en los ríos, en piscinas, en el mar. Y esos miedos se van fomentando desde la más tierna edad. Miedo a la sangre.
Hay personas que se desmayan cuando ven sangre, que son incapaces de dejarse poner una inyección. Miedo a los truenos y a los rayos. Comenzaron esos miedos, vuelvo y repito, en nuestra más tierna infancia, cuando se nos dijo, te va a comer el cuco, óyelo, está sonando. Mira esa claridad que hay en el cielo, va a venir, te va a agarrar, te va a comer. También tenemos miedos a lugares cerrados, la claustrofobia, miedo a las alturas y miedo a conducir. Hay muchísimos miedos, estos son de los más típicos. Conozco personalmente 2 personas que sufrieron sendos accidentes conduciendo ellas y luego dejaron de conducir. Duraron años antes de volver a conducir porque el miedo fue tan grande que sintieron en el accidente que se inhabilitaron para poder conducir. Poco a poco fueron perdiendo otra vez el miedo y actualmente ya están hábiles para manejar sus respectivos vehículos. Consecuencias visibles del miedo. Bloqueo mental. Palpitaciones y temblores. Bloqueo mental porque pasado esos 10 minutos donde más o menos es normal tener miedo, las personas si continúan con ese miedo pueden bloquearse, se paralizan, no saben qué hacer. Hay palpitaciones, el corazón se acelera, pueden haber temblores. ¿Cómo se gestiona ese miedo en el cuerpo? Pues comienza primero en las amígdalas. Las amígdalas está ubicada en el centro del cerebro. Y ahí están todas las emociones. Se registran en la amígdala, se registran las emociones. El miedo es una emoción. Entonces, de la amígdala inmediatamente pasa al corazón. Por eso vienen las palpitaciones. Del corazón pasa a la sangre. Viene entonces ese torrente sanguíneo fluyendo por nuestros brazos, por nuestras piernas. Pasa al cerebro y el cerebro entonces comienza a segregar adrenalina y cortisol. Esa adrenalina y ese cortisol nos baja el sistema inmune. Y cuando el sistema inmune está deprimido, está bajito, usted puede ser presa de cualquier enfermedad. No solo COVID, cualquier enfermedad. El miedo inicia en la mente. Genera emociones como ansiedad, angustia y otras tantas. Se aloja en el cuerpo físico. Recordemos, somos cuerpo, mente y espíritu. No estamos separados. Entonces, se aloja en el cuerpo físico y produce bloqueo en cualquiera de sus sistemas, porque el cuerpo físico tiene diferentes sistemas. Sistema linfático, sistema sanguíneo, sistema reproductor, sistema gastrointestinal, sistema esquelético y otros más. Entonces, ese miedo que se aloja en el cuerpo físico puede inhabilitar alguno de esos sistemas o parte de esos sistemas, puede bloquear. ¿Por qué bloquear? Porque por nuestro cuerpo circula la energía a través de la sangre, por las venas y las arterias circula la sangre. Y la linfa circula a través del sistema linfático, pero hay unos pequeños canales de acupuntura por donde circula la energía. Y cuando esa energía se bloquea en algún punto, ese sistema o ese órgano se puede enfermar. Y tenemos el ejemplo del cáncer de mama. ¿Qué ocurre con el cáncer de mama? En la gran mayoría de los casos ocurre que la madre en un momento determinado siente un miedo por no ser buena madre, por estar fallando en algo. Eso
pasa entonces ese miedo, esa situación de angustia que está pasando esa madre, se aloja en el sistema reproductor de ella. Sistema reproductor implica órganos genitales y mamas. Entonces, ahí viene el cáncer de mama. Recuerdo un caso cuando estudiaba que el profesor nos señaló de una madre que iba con una niña cruzando una avenida. La niña de 2 años se suelta de la mano y la madre no se percata rápido y un vehículo de motor accidenta, colisiona con la niña y la niña muere. Años después, la madre desarrolla un cáncer de mama. Entonces, de ahí vienen las enfermedades porque producen bloqueos, pero esos bloqueos inician con el miedo. El miedo es ácido. 1 minuto de miedo te baja el sistema inmunológico por 4 o 5 horas. 4 o 5 horas. Miedo y ambiente laboral. En el ambiente laboral también nos encontramos con mucho miedo. El exceso de autoridad. Hay jefes, hay personas que trabajan en empresas que tienen un puesto de dirección que no saben gestionar la autoridad y abusan de los empleados. Y esos empleados se mantienen con ese miedo constante. Miedo a qué va a decir el jefe o la jefa si hago las cosas de tal o cual manera. Es tan así que en algún momento el jefe llega a la oficina y no saluda porque llegó distraído, porque trajo problemas de su casa, porque no vio a ese empleado que estaba en la oficina y entró derecho para su despacho. Y si ese empleado ya está bajo estrés laboral, porque le tiene miedo al jefe, su cabeza inmediatamente va a comenzar a elucubrar. ¡Ay! Me va a cancelar. ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? Inmediatamente esa ansiedad que le está produciendo el miedo que tiene al jefe comienza a segregar adrenalina y cortisol y esa persona puede terminar enfermándose gravemente. El móvil laboral también ocasiona que las personas estén constantemente temerosas, con miedo. Y el moving laboral no es más que el acoso laboral. Ese acoso que se da en muchas ocasiones del jefe a los subalternos, pero a veces se da entre subalternos, entre pares, entre iguales, pero también se puede dar de empleado subalterno hacia los jefes. Es decir, el moving es el acoso, es el yo querer demostrar que tú no sabes hacer la cosa para yo llevarme la gloria de que yo lo hice bien. Es decir, cero trabajo en equipo. Yo soy que sé y quiero que te cancelen para yo quedarme con tu puesto. O tal vez no quedarme con tu puesto, pero hacer que no reconozcan tus méritos. Y se da mucho. Este trabajo por competencia que tenemos en los últimos 30 años nos está llevando a la quiebra emocional, porque es competencia por todos los lados. La parte humana no se está tomando en cuenta en los ambientes de trabajo, sino una competencia profesional. Y si alguien es muy humano, lo tildan de que es débil de carácter, porque se sonríe, porque trata afablemente a las demás personas. El trabajo estresante también produce miedo, porque también usted puede trabajar en un sitio donde no está ocurriendo ningún moving hacia usted, donde el exceso de autoridad no se da, pero usted tiene que rendir por 10 si usted es uno solo. Entonces usted está bajo estrés constantemente. ¿Qué hacer para vivir sin miedo? Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando, ya hablamos mucho del miedo y qué es el miedo. Ahora vamos a hablar qué hacer para vivir sin miedo. Pues bien, el miedo es una de las emociones primarias con la que nacemos y nos ayuda sobremanera a cumplir el objetivo para el que hemos sido diseñados, es decir, sobrevivir. Eso lo explica el doctor Baltasar Rodero.
Es normal tener miedo por 10 minutos. Recuérdense que hablamos de eso. Es normal por 10 minutos. Lo anormal es que usted siga viviendo con ese miedo. Vamos a hablar un poquito de la epigenética para poder saber cómo vivir sin miedo. ¿Qué hacer para vivir sin miedo? Recordamos ya qué es el miedo, que es importante esos 10 minutos, pero no más. La epigenética está por encima de la genética, lo que está acá por encima. La genética nos dice que las enfermedades son hereditarias. Nuestros médicos, la gran mayoría todavía al día de hoy, cuando usted los visita, le hacen una historia clínica buscando hacer un diagnóstico y en esa historia clínica le preguntan de qué murieron sus padres, de qué murieron sus abuelos. Si viven todavía, le preguntan, ¿sufría de diabetes, hipertensión arterial, cáncer, alguna otra enfermedad? Nos están condicionando cuando nos hacen esa pregunta a que nosotros tenemos que heredar las enfermedades de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y no es así, señores. La epigenética nos dice que las enfermedades se pueden heredar en 1%. Se pueden heredar, no que se heredan. Lo que sí te enferma a ti, lo que nos enferma a nosotros es el pensamiento negativo, porque es poderoso y baja el sistema inmunológico. El pensamiento positivo te mantiene segregando oxitocina y endorfina, la hormona del amor, la hormona de la felicidad. Entonces vamos a cambiar. Vamos a pensar positivamente. No es tan difícil. No buscarle siempre la quinta pata al gato, ver el vaso siempre medio vacío. Vamos a ver el vaso medio lleno. Vamos a ver lo bueno en cada situación, porque no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. La epigenética nos dice que la mente controla tus genes. Es acá que está, es la mente que controla tus genes. No heredas nada. Se hereda tal vez el 1% de las enfermedades de nuestros antepasados. Somos lo que vemos y pensamos, dice el famoso doctor Bruce Linton. Somos lo que vemos y pensamos. Grábense eso. Si estamos viendo noticias de que la última versión del COVID, ya vamos por 7, por 8, por 9, que la última está produciendo tal o cual cosa, y lo creemos, lo vemos en la noticia, lo escuchamos, lo creemos, lo pensamos, podemos enfermarnos. ¿Cuál es tu misión en la vida? Vamos a hablar también de cuál es tu misión en la vida. ¿Para qué naciste? Para vivir sin miedo, yo tengo que saber para qué yo nací. ¿Nací para dejarme controlar por la sociedad en que vivo? ¿O soy un ser pensante que puedo salirme de la matriz? ¿Para qué naciste? Debes descubrir para qué naciste. Descubre cuál es el objetivo de tu vida y disfrútala. Seguro que no es sufrir por nada y menos por algo que te impongan. ¿Y cómo descubro cuál es mi misión? Bueno, tengo que averiguar qué es lo que me hace feliz, qué es lo que yo disfruto, lo que disfrutaba desde niña o desde niño. Si es el caso de una amiga mía que cuando pasaba frente a un hospital que quedaba cerca de su casa y veía el personal paramédico, entiéndase, médicos y enfermeras vestidos de blanco, ella pensaba, yo voy a ser médico cuando sea adulta. Pasó el tiempo, no estudió medicina, la condición económica de los padres no le permitió que ella estudiara medicina, estudió otra carrera, pero alrededor de los 35 años estudió medicina
porque esa era su vocación. Para eso fue que nació. Si naciste para ser cocinero, pero tus padres te dijeron que debía estudiar arquitectura y después tú cuelgas el título de arquitecto y te dedicas a cocinar, a hacer un chef y lo estás haciendo bien, esa es tu misión. Recuerden desde cuando eran niños qué era lo que los apasionaba. Si es bailar, que sea el mejor bailarino o la mejor bailarina. Cantar, barrer, limpiar, lo que sea, pero descubre cuál es la misión de tu vida. Vamos a hablar de las capacidades y potencialidades humanas. Estas capacidades y potencialidades que tenemos nos ayudarán a perder el miedo. Primero es saber que todos somos inteligentes, todos tenemos inteligencia emocional. En este país, o en cualquier país del mundo, si a mí me nombraran como ministra de Agricultura, se acabaría la agricultura, se acabarían los alimentos en los supermercados, porque yo de agricultura no sé nada. Pero un agricultor, aunque no sea ingeniero agrónomo, aunque no tenga todos los títulos, todos los estudios, pero un agricultor que lo haga porque le gusta, porque esa es su misión de vida y porque sabe que se siembra en cada fase de la luna, en cada época del año, probablemente produzca mucho alimento y el país se abastezca porque es inteligente en su área. Pero probablemente a ese mismo campesino, agricultor, lo traemos acá para que dé una charla sobre astrofísica y no lo va a poder hacer porque no es su área. Significa que todos somos inteligentes en nuestra área. Lo primero, creer que somos capaces. También somos personas resilientes. Tenemos la capacidad de salir de situaciones por desagradable que sea. La resiliencia es una capacidad innata del ser humano. Usted tiene la capacidad de salir, de no quedarse, de no sucumbir, no decir, no, se me murió el hijo, el esposo, la esposa, ya acabé. No, eso no es así. O me dio tal enfermedad, ya estoy acabado. No es así. Créaselo, créaselo, porque usted es resiliente. Y usted tiene intuición. La intuición está acá en el centro corazón, en el corazón emocional, en el corazón espiritual. Ahí está la intuición. Déjese llevar por su intuición en muchos casos. No crea todas las noticias desagradables que usted está viendo, todo lo que le cuenten sobre miedo, para que usted viva angustiado, con miedo. La autosanación, tenemos la capacidad de autosanarnos, que es el efecto placebo, es la prueba científica de que tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es el efecto placebo? Pues bien, es cuando a usted le dan una pastilla para que usted se sane. Usted va donde ese médico y usted le dice, tengo una migraña muy grande. Y el médico le da una pastilla, le dice, mire, usted se va a sanar con esa pastilla. Si usted cree en ese médico y usted cree en el poder sanador de esa pastilla, usted se va a sanar. Aunque esa pastilla sea de almidón, aunque esa pastilla sea de azúcar. Hemos hecho muchos experimentos. Me tocó hacer experimentos en mi época de estudiantes en la universidad y sí comprobamos el efecto placebo. También tenemos la capacidad de la reprogramación mental. Y de esa reprogramación vamos a hablar un poquitito más adelante, pero podemos reprogramarnos y vivir sin miedo. Porque somos poderosos, pero no lo creemos. Ese es el problema. Somos inmensamente poderosos, pero nos hicieron creer que no lo éramos y no lo creemos.
Para vivir sin miedo tenemos que vivir con serenidad. Lo primero es aprender a respirar. Y muchos dirán, caramba, pero desde que nací estoy respirando. Sí, usted está respirando, pero tal vez está respirando de manera inadecuada. En el momento en que usted sienta angustia o le dé una mala noticia o usted sienta miedo, usted debe inspirar lentamente, si es posible contando hasta 4, llevar ese aire hacia el vientre, no hacia los pulmones solamente, sino una inspiración profunda. Llevarla hacia el vientre y luego expirar lentamente, ya sea por la nariz o por la boca. Expirar ese aire lentamente y vuelve, inspira contando hasta 4, retiene contando hasta 2, expira contando hasta 8. Usted hace eso 10 o 15 veces y usted va a ver cómo usted se calma y usted frena la adrenalina y el cortisol que a lo mejor iban a salir en ese momento que su organismo iba a producir, pero usted respira y se controla. Aprenda a meditar. Es muy importante estar con uno mismo, hacer una introspección diario y estar con usted mismo, desacelerar un poco la vida que estamos llevando. Escuchar música relajante, la música 432, que es la música de la esfera del universo, la música de la Tierra. Usted se va a poner en sintonía con Nujimecha, con el planeta Tierra, el planeta en que vivimos. Y usted se va a poner en sintonía en esa frecuencia y va a ver cómo ese aceleramiento con el que usted llegó del trabajo o estando en el trabajo, usted puede poner esa música y va a ver cómo se va a calmar. Y sobre todo, cambiar la forma de pensar pesimista. No importa dónde usted se educó, porque usted dirá, bueno, es que yo me eduqué en una familia donde mis padres eran pesimistas, siempre veían el lado negativo, siempre se estaban quejando de lo cara que es la vida, se quejaban por todo, me maltrataron físicamente, me dieron paliza y entonces eso fue lo que yo aprendí. Sí, eso es cierto, a muchos le ha pasado eso, pero te puede cambiar la forma de pensamiento, deje de pensar negativo y comience a pensar de manera positiva. Despertar también es otra forma de nosotros dejar el miedo. ¿Y qué significa despertar? Conocer el entramado político en que estamos viviendo y no sucumbir a él. Es un entramado político serio, señores. En todos los países, no solamente países del tercer mundo, en todos los países estamos viendo que todo está saliendo a la luz, que estamos en la era de la transparencia y que los políticos no pueden hacer nada que no se sepa. Todo sale. Desde hace tiempo comenzó con Wikileaks y ahora en las redes sociales. Políticos que dicen una cosa y que luego que ganan dicen otra. Y entonces en las redes sociales sus seguidores dicen, pero en tal época usted dijo esto y ahora usted está diciendo esto. O sea, se están dando cuenta que lo están engañando. Salirse de ese entramado político. No sucumbir a él, no quedarnos, no quedarse ahí metido. Conocer cómo funciona el mundo de la moda, la farmacéutica, la alimenticia, el transporte, y etcétera, otros más. Y vivir acorde con tus necesidades sin dejarte apabullar por lo que te ofrece el medio. ¿Qué podemos decir del mundo de la moda? Se pone de moda utilizar tal o cual color y ahí vamos todos como borregos. Ahora el rojo pasó de moda para Navidad, ya no son bolas rojas, ahora son bolas azules.
Y en todas las casas usted ve los arbolitos con bolas azules. Ajá, y yo que compré el año pasado bolas rojas, ¿qué voy a hacer con ellas? No, tírala, ya no sirve. Porque el mundo de la moda impuso eso. La farmacéutica, señores. Por un lado, la industria de la comida chatarra te enferma y por otro lado, la farmacéutica te vende el medicamento para sanarte, pero que te sana un órgano y te enferma el otro. Y los dueños de las industrias alimenticias y de la farmacéutica son los mismos. Bien, hay que despertar, 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 despertar. Hace un rato le hablaba de reprogramarte, ¿verdad? Que reprogramarse. Para reprogramarse, lo primero es tener autoestima. Y para tener autoestima, tengo que amarme a mí misma. Ámate. No es verdad lo que te enseñaron, lo que te dijeron, que si te amabas eras un ser egoísta. Recuerda, nadie da lo que no tiene. Si tú te amas, si tú tienes amor hacia ti, tú vas a poder amar a los demás. Practica la autohipnosis mientras duerme. ¿Y qué es la autohipnosis? Pues bien, la autohipnosis es que mientras tú duermes, mientras tu organismo está en estado teta o delta, es decir, en sueño profundo, escuche música relajante. ¿Y por qué? Porque tu frecuencia va a bajar un poco, pero no solamente música. Si tú quieres aprender un idioma, tú lo escuchas mientras duermes y te lo aprendes, porque se queda grabado en el subconsciente. Así funciona la clase de inglés nocturna. Conozco también un psicólogo que una de las técnicas que utiliza para tratar sus pacientes, niños, adolescentes y adultos, pero básicamente niños con los que él trabaja, es que para controlar la enuresis o la copresis, los padres deben grabar, hacer una grabación con su voz, diciéndole al niño que lo aman, que lo quieren y que él va a dejar de hacerse pipí en la cama. El niño se duerme, el padre pone la grabación y es mágico, se sana. El niño deja de hacerse pipí en la cama. También vi el caso de un adolescente que estaba utilizando estupefaciente y la madre hizo lo mismo y la joven se rehabilitó. Era muy jovencita, 16 años, pero si hubiese seguido por el camino que iba, estuviera hoy sumergida en el mundo de las drogas. La madre la rescató con esa técnica. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros para nosotros mismos? ¿Por qué no repetirnos? Me amo, me quiero, me acepto. Soy una persona consciente, despierto, estoy fuera de la matriz, o todo lo que usted quiera decirse. Estoy poniendo ejemplo. Lo que usted quiera, usted lo graba. O si usted está enfermo, usted es diabético, usted comienza a mandarle amor a su hígado, a su páncreas, a visualizar lo que está sano, a visualizar que ese páncreas está sano, a visualizar que su sangre está sana. Usted lo visualiza y lo va diciendo y lo va repitiendo. Y luego usted pone esa grabación, usted se duerme y al día siguiente usted va a ver cómo usted va a comenzar a cambiar. En eso consiste la autohipnosis. También nos reprogramamos con la repetición de frases positivas. Desde que me levanto, decir gracias por este día, darle gracias al universo. Si usted cree en Dios, darle gracias a Dios, a sus ángeles, a sus maestros, a Alá, a Krishna, en quien usted crea. Repetirse a sí mismo que usted va a tener un buen día, que usted va a salir con el pie derecho de su casa y que le va a ir bien. Y recordarlo durante varias veces al día. Si tiene alguna dificultad con alguna persona, comience a enviarle amor. Si a su jefe, repítase que usted ama a esa persona, que usted la entiende y que usted la valora. A menos que usted quiera cambiar de trabajo, porque también usted puede dejar ese trabajo. Pero si usted necesita ese trabajo, usted quiere seguir ese trabajo, a usted le gusta lo que usted hace, comience a pensar positivo.
a repetir frase positiva de esa persona. Y usted va a comenzar a sanarse usted. Porque a veces tenemos un rencor contra alguien y esa persona ni se da cuenta. Nosotros somos que lo estamos sufriendo, que es un nudo en la garganta, algo aquí en el pecho que me oprime. Comience a pensar positivo, a repetir frases bonitas de esa persona. Recuerde cosas bonitas que esa persona haya hecho por usted. Recuérdelas siempre y repítala. También nos reprogramamos utilizando energía de la psicología, Energy Psychology. ¿Qué es la Energy Psychology? Bueno, son una serie de técnicas como EFT, programación neurolingüística, esta misma autohipnosis, que usted puede buscar en la web, que usted puede utilizar, y hay personas que rápidamente cambian. Dice, bueno, fue un despertar con una sesión terapéutica, a veces con terapeuta de su confianza, donde usted plantee a qué es que usted le tiene miedo y cómo usted quiere dejarlo. Eso es lo último que usted va a hacer. Usted puede hacerlo solo. Créaselo. Usted tiene el poder de reprogramarse y de sanarse. Despertar el tercer ojo. ¿Y qué es el tercer ojo? Bueno, el tercer ojo, como le llamamos, muchas personas lo ubican aquí, pero no es más que una glándula que está en nuestro cerebro, la glándula pineal. Entonces, cuando usted actúa con el corazón, usted comienza y con sentimientos altruistas, comienza a despertarse el tercer ojo. Usted puede ser clarividente, usted puede ser escuchar, ve mejor, entiende mejor a las personas, ve más colores brillantes, puede tener precognición y retrocognición, es decir, de repente ve una persona que usted piensa que no la conoce, pero se va hacia el pasado con la retrocognición y dice, pero fue en tal sitio que la vi. O precognición, puede de repente conocer algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque todo está ocurriendo simultáneamente. Estamos viviendo y el tiempo no existe, todo está ocurriendo simultáneamente. Por eso la retrocognición y la precognición. También, importantísimo para reprogramarte, actuar con el centro del corazón, con la intuición. Si por la mañana vas al trabajo y algo te dice, no te vayas por el camino que te vas siempre, dobla aquí. Hazle caso a tu intuición y dobla. Es probable que si sigues por donde iba, te encuentres con el tapón del día y llegues tarde a la reunión de negocio y pierdas ese negocio, ese dinero que te ibas a ganar, o tal vez hay un accidente y te tocaba algo de ese accidente, tal vez no te tocaba, pero entonces llega más tarde. Es decir, siempre debemos actuar con la intuición. La intuición es contrario a la razón. Vamos a dejar la razón, ese razonamiento lógico-matemático, solamente cuando estemos en la oficina, cuando estemos en el trabajo, que tenemos que concentrarnos y vamos a actuar entonces con la conciencia crítica, pero mientras tanto vamos a llevarnos por la intuición. Viviendo en el futuro, hay personas que han perdido el miedo y que están viviendo en el futuro, que viven el aquí y el ahora, cuidan su salud física y emocional, saben que los animales y las plantas forman parte del todo, tienen claro que al trascender todo queda, no tienen apegos, viven y vibran en el amor. ¿Quiénes de ustedes ya están viviendo en el futuro? Yo sé que hay muchos de ustedes que ya están viviendo en el futuro, que han perdido el miedo. Pero antes de terminar, quiero mencionar que en esta cultura del miedo se graba en el subconsciente. Nosotros tenemos la mente consciente y tenemos el subconsciente.
Entonces, desde que el niño nace, desde 0 meses, desde el primer día de nacido, vamos a decir, tiene como una cámara fotográfica que está grabando todo. Graba lo que ve, graba lo que escucha, graba lo que percibe, corrientes de aire, fría, caliente, cambios en la luz, día, noche. Ese niño lo va grabando todo. Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de que los niños son como una esponja. Y sí, realmente son como una esponja. Lo captan todo. Y eso ocurre hasta los 7 años. Hasta los 7 años ese niño va grabándolo todo en el subconsciente. A veces los padres están hablando delante del niño y piensan, no, él no está escuchando, él está jugando ahí con unos bloques. Pero ¡ay, qué error! Sí están escuchando todo y sí lo están grabando. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros niños. Escuchan lo que está pasando en la televisión. En muchas ocasiones lo dejamos al cuidado de alguien que se la pasa viendo películas de misterio, películas de miedo, que lo que hacen es que ese niño va aprendiendo a tener miedo y lo peor de todo, a disfrutarlo. Hay muchos que dicen, me gusta la película de misterio, me gusta que haya acción, pero eso es aprendido, no se nació así. Eso se grabó durante esos primeros 7 años. ¿Por qué a los 7 años es que ya enviamos los niños a alfabetizarlos a la escuela? Pues porque ya está maduro, ya ese subconsciente tiene toda esa información. Entonces el niño a partir de esa edad comienza a comportarse como esa sociedad lo ha moldeado. Como esa sociedad lo ha moldeado. Todo se ha ido quedando ahí en ese subconsciente. De ahí que es tan importante reprogramarnos. Ya somos adultos, ya no podemos hacer nada con ese pasado, porque está ahí. Pero podemos reprogramarnos. Y en la medida en que nos reprogramamos, entonces estamos mandando al subconsciente otras informaciones. Entonces, cuando mandamos otras informaciones, esas otras que están ahí se van a ver inhibidas, se inhiben. Entonces ya usted va a comenzar a comportarse de otra manera. Usted va a despertar. Usted es poderoso, créalo. Usted tiene las herramientas para vivir sin miedo. Somos seres poderosos, pero no lo creemos. Es tiempo de comenzar a creerlo, a despertar. Y recuerda, tú eres el responsable de tu bienestar. Tú vas a estar bien en la medida en que tú te lo creas. Gracias. Estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias, Jenny. Hola, hola, Isabel, Silván, Luis. Gracias, Jenny. Qué interesante tu tema, la verdad. Yo creo que todo el mundo está muy contento. Tienes muchos saludos para empezar. Te saluda Giselle, Loli Fernández, Carmen Rovira, Livia Russo, Paqui Pérez, Carlos Uriel Porras, Carla Alfaro, Mairena, todos te están diciendo que muchas gracias por compartir este tema tan interesante del miedo. Y tienes algunas preguntas. Dice María Ángeles, ¿podemos vencer los miedos de la infancia que a veces la sociedad y la misma familia utiliza para manipular a los niños? Sí, claro que podemos vencerlo. La reprogramación de lo que terminé de hablar ahora, si usted se reprograma, entonces esa reprogramación implica la autohipnosis, implica usted repetirse frases positivas, implica usted amarse, usted quererse, implica que usted entienda, que usted
tiene el poder, quitarle ese poder a esa sociedad que lo educó de esa manera, comenzando con sus padres, luego las escuelas y todo el bagaje cultural en el que nosotros estamos inmersos. Sí se puede reprogramarse, se puede aprender a vivir sin miedo. Jenny, aquí te preguntan también, si todo tiene una función, entonces, ¿qué función tiene el miedo? El miedo, decíamos al inicio, que es una emoción, es una de las emociones primarias, es una emoción con la que nacemos, se fue gestando en el ser humano por allá en la época del Cromañón, cuando el hombre y mujer, claro está, vivían en las cavernas. Entonces, tenían que dar una respuesta de huida a los animales que se le presentaban, animales salvajes. Tenían que prepararse para huir o luchar. Entonces, por eso ese miedo en principio es normal y es bueno. Esos 10 minutos que se sienten, cuando tenemos miedo, alrededor de 10 minutos, pero no más. No se puede vivir con miedo. Recuerde, 1 minuto de miedo hace que usted viva 4 o 5 horas con el sistema inmunológico deprimido. Cuando usted le dice a su niño, te voy a dar una pela porque te portaste mal, ya usted le está infundiendo temor, usted está infundiendo miedo. Ya ese niño comienza a temblar, les baja el sistema inmune y ese niño probablemente en un futuro se enferme, sea un niño muy enfermizo. Entonces, vamos a concientizarnos, vamos a hablar con el niño de otra manera. Hizo algo inadecuado, sentarnos y hablar con él. Hacerle ver que lo que hizo no está correcto, pero no amedrentarlo con una correa en la mano. Repito, el miedo es una emoción primaria y la función era de lucha o huida. Ya no es necesario vivir con miedo. Ya hay que sacarlo del subconsciente. Está grabado ahí, pero hay que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Reprogramándolo. Cuando vemos noticias de que si no nos vacunamos, no nos van a dejar entrar a diferentes espacios públicos del país donde vivimos, no tenemos que tener miedo. Sencillamente maneje esa situación de la manera que usted entienda posible. ¿Tengo que vacunarme? Bueno, pues me vacuno. ¿No me voy a vacunar? Pues no voy a esos sitios. Pero suelte ese miedo, suéltelo, ya es tiempo. Qué importante, ¿no? Ahorita que estamos pasando por esta pandemia y las personas tienen mucho miedo. Y de hecho, pues sí, no hacen eso así, no me voy a vacunar porque tengo miedo, pero pues se arriesgan, ¿no? El miedo es, o sea, es un arma de dos filos. Claudia pregunta, ¿cómo los adultos pueden vencer miedos enraizados desde su primera infancia? Los adultos lo vencen de igual manera con la reprogramación mental. Yo recomiendo mucho la autohipnosis. Hay varias técnicas, pero me gusta más la me gusta más la autohipnosis. Dentro de todas las técnicas de reprogramación mental, la autohipnosis. Usted se graba, usted coge su celular y se graba hablando, diciendo que el miedo que tuve cuando tenía 5 años porque vi un accidente y en ese accidente ocurrió tal o cual cosa y desde ahí ahora tengo miedo a ver personas accidentadas, tengo miedo a sangre o el caso que sea. Usted lo narra y en ese momento entonces usted se dice, ese miedo ya no existe. Esa fue una situación por la que tenía que pasar, fue una situación en la que mi ser interno decidió vivir, la viví, la superé. No tengo miedo, no me hace falta tener miedo, no es necesario vivir con ese miedo. Y así hacerlo con cualquier situación enraizada desde la niñez o luego también, porque hay miedos que se han inculcado luego en el trabajo.
Ese es más fácil ya, porque los que están enraizados desde que nacimos hasta los 7 años, eso está muy grabado en el subconsciente, con eso tenemos que trabajar más. Inclusive usted puede escribir una carta a las personas con la que usted sintió rencor o sintió algún desagrado en algún momento cuando usted era niño o niña y que todavía usted recuerda con miedo. Escribirle una carta a esa persona, llamarlo por teléfono, si está vivo, hablar con esa persona, decirle, sincerarse, en esa época ocurrió tal y tal cosa, pero yo entiendo que como niña que yo era, no manejé la situación y sentí mucho miedo. Hoy en día ya me siento liberada. Te perdono por lo que hiciste y me perdono a mí misma. Usted lo puede hacer, escríbalo. Llámelo, si no puede llamarlo, escríbalo. Y después que usted lo escriba y lo lea y lo requetelea, usted entonces lo quema. Funciona también. Sacarlo. Dice Beatriz Cabuto, gracias, me hace conocer mi enfermedad y empezar a reprogramarme. Qué importante. Lo que pasa es que, pues sí, así como tú dijiste en toda tu ponencia sobre cómo venimos con todas esas creencias, a veces vas pasando por una parte y dices, me voy a caer y te caes tú misma, ¿no? Con tus miedos, con tu... Yo he escuchado sobre unas películas que han estado ahorita muy en boga de miedo y que va mucha gente a verlas y que decían que era de la vida real y acaban de descubrir que no es de la vida real, que eran mentiras para poder, pues el consumismo y todo eso, y las personas están pues desengañándose porque tenían tanto miedo que era real todo eso que habían encontrado, esas personas que habían vivido esas cosas feas de esas películas y que creíamos que en realidad era verdad y no es verdad. Entonces la gente estaba haciendo, maquinando ya en su cabeza todo eso que creían que era verdad y eso alojaba más miedo en las personas a la creencia de lo que no vemos, ¿sí? De las cosas oscuras, como miedo a lo desconocido, miedo a los demonios, a otros seres, a otras dimensiones, mucha gente que tiene miedo con las películas, ¿no? Sí, yo me imagino que esas personas que vieron esa película, al decirle que había sido algo de la vida real, comenzaron entonces a pensar, ¿y si me pasa a mí? O en tal o cual fecha me pasó tal cosa. Porque uno se mete dentro de la película y a veces se convierte en el protagonista. Entonces, por eso es lo importante de no ver películas así de miedo, de no escuchar esa música, porque realmente lo que pasa, lo que pudiera pasar es que entonces vivamos segregando adrenalina sin necesidad. Así es. Y a las personas adultas, como preguntaba María Ángeles, es un poquito difícil porque tienen muy arraigadas sus ideas desde antes y como tienen muchos temores a enfermarse o a morir, es muy difícil. Yo como enfermera, por ejemplo, cuando voy con una persona pues que ya sabe que está muy enferma y que se va a morir, por ejemplo, y esté hospitalizada, y que no está preparada, pues que la gente no le quiso decir su familia ni nada y tienen ese temor. Es un paso muy difícil para decirle, sí, te vas a morir, pero no tengas miedo. O sea, no es tan fácil tomar el papel de ayudarles a quitar ese miedo, ¿no? Es algo que, pues en la tanatología lo tenemos que manejar bien, ¿verdad? En este caso, del temor a la muerte, que hay mucho y sobre todo en las personas adultas, bueno, en todas las edades, ¿verdad? Pero más en las Sí, personas adultas mayores. sí, sí, es cierto. Ese miedo a la muerte se debe de trabajar con las personas, o sea, las personas sanas. Ya cuando una persona tiene una enfermedad terminal, lo más recomendable es trabajarle la autoestima y el acompañamiento, de acompañarlo en todo momento. No decirle que no tenga miedo a morirse, porque al contrario, si usted le dice no tenga miedo a morirse, le está insinuando que su enfermedad es terminal y que va a durar poco, que va a morir. Y a veces ocurren los milagros. Sabemos que sí, que la persona la vemos y que no, ya no va a amanecer muerta. Y de ahí para adelante que vive muchos años. Así es. Tienes, Jenny, muchos saludos del Barruso, de Vilma, gracias, preciosas ponencias, muy buena exposición. Silvia Merki, excelente ponencia, muchas gracias.
María Esther Severino, excelente, súper interesante. Carmen Rovira, muchas gracias. Es verdad que el miedo se transmite de generación en generación sin darnos cuenta, como tú decías al inicio de tu ponencia, pero qué importante es lo que dices de la reprogramación o reaprender, ¿verdad? Desaprender lo que aprendimos y volver a aprender. Y es difícil, no es tan fácil. No es tan fácil. Loli Fernández, maravillosa ponencia. Excelente, amada amiga, Teddy. Marilyn Pérez, hola Jenny, ha sido un placer oírte. ¿Podrías hablarnos un poco del miedo al rechazo y al fracaso? Bien, sí, el miedo al rechazo, al fracaso, también se gesta en la primera infancia. Cuando vamos al jardín de infantes, cuando mandamos a nuestros niños que al jardín de infantes, en muchas ocasiones ese niño es rechazado por el grupo o porque, o sea, le hacen bullying, el bullying escolar comienza ahí. Entonces, con ese rechazo. Entonces, cuando el niño siente bullying, comienza a tener miedo, no se quiere relacionar con los demás, porque tiene miedo a hacer el hazmerreír del grupo, por la razón que sea. A veces el niño es un niño que sabe, un niño índigo, sin embargo, recibe mucho bullying porque está por encima de la mayoría. Y si él es solo en esa aula, la gran mayoría impera. Entonces el niño llega a su casa, si no es bien manejado esa situación de estrés que el niño está sintiendo, porque el bullying causa estrés, esa situación de estrés, de bullying, ese rechazo, si no es bien manejado por los padres, pues el niño va a crecer con ese rechazo. Y de igual manera, lo que tenemos que hacer ya de adulto es armarnos de valor. Saber que somos capaces, que tenemos las herramientas para perder ese miedo al rechazo, querernos, elevar nuestra autoestima. Cuando tenemos una autoestima alta, podemos vencerlo todo, Señor, inclusive el miedo escénico, miedo a hablar en público. Y el temor al fracaso es cuando usted no está seguro, usted tiene miedo a fracasar. ¿Pero por qué usted tiene miedo a fracasar? Porque usted no está seguro de las cosas que usted sabe hacer. Entonces, vuelvo y repito, fortalecer la autoestima, descubrir cuál es la misión de su vida. Si usted está haciendo un trabajo y usted está indeciso, a lo mejor es que a usted le convenga salir de ese trabajo. Tal vez si usted es conductor, vamos a decir, conductor de un autobús, y cada vez que usted tiene que salir para el trabajo, para conducir ese autobús, usted va en pánico, no porque tiene miedo a manejar, sino porque usted tiene miedo a fracasar. Dice, bueno, lo que pasa es que a lo mejor me van a botar del trabajo, puede que otro haga la ruta más rápido que yo, entonces tiene miedo a fracasar en ese trabajo. Es probable entonces que tal vez ese no sea su trabajo. Si usted tiene miedo a fracasar en algún área de su vida, tal vez esa área no sea lo que le apasione. Descubra cuál es la misión de su vida. Y usted va a ver cómo usted va a dejar de tener miedo al fracaso, porque usted se va a centrar en lo que a usted le gusta. Cuando usted se centra en lo que a usted le gusta, en lo que usted sabe hacer bien, entonces ya el miedo al fracaso se elimina o se va eliminando, se va dejando de lado. Y el miedo al rechazo social nació desde la más tierna infancia y usted lo va a eliminar también elevando su autoestima, entendiendo que usted es una persona que vale, que usted se viste acorde con la ocasión donde usted va, porque claro está, usted lo puede rechazar si usted va con un traje de baño a una iglesia. Entonces, también no es que no hagamos víctima de la moda, pero sí vestir acorde con el lugar donde vamos. Eso por poner un ejemplo. Y vuelvo, insisto, con la reprogramación, con la autohipnosis. Grabe su voz hablándole a sus hijos o grabe su voz hablándose a usted mismo.
y diciendo, soy una persona exitosa. En todo lo que emprendo tengo éxito. Y adiós fracaso. Oh, qué importante. Creo que eso contesta la pregunta de Maite. ¿Cuáles pueden ser los pasos más importantes para erradicar el miedo de nuestras vidas? Sí, realmente son eso, elevar la autoestima, amarse, porque no amamos, no damos lo que no tenemos. Entonces, amamos en la medida en que nos queremos nosotros, sin que sea un culto al hedonismo. La autohipnosis, repetición de frases positivas, me amo, me acepto, vengo de una familia disfuncional, perdono esa familia y me amo, me quiero, amo el mundo en el que vivo, entiendo que en la naturaleza todos somos parte, los animales, las plantas, todos somos parte de este entramado y nada es mejor que nadie. Entonces, vivir en armonía con los animales, vivir en armonía con las plantas, no hacer daño a nadie, cuidar el medio ambiente, todo eso forma parte de usted amarse, porque si usted no se ama, usted no va a amar a la naturaleza. Yo no entiendo cómo una persona puede decir que se ama y que ama a los demás, pero va por la calle dándole patadas a los perros y a los gatos. O cuando ve una mata en la calle, misericordiamente le tira agua caliente o la quema. Entonces, no, esa persona ni se quiere, ni quiere la naturaleza. Entonces, esas son partes. No, muy bien. Jenny, Carlos Uriel Porras dice, el miedo prolongado es una proyección de la persona a lo que no ha pasado y que cree que va a pasar. La verdad, estamos desubicados, no somos humanos con algo de espiritualidad. En realidad somos espíritus viviendo una linda experiencia humana, es decir, si pasa algo en tu vida, en realidad no pasa nada. Es una experiencia, dice él. Judith te manda decir que excelente ponencia. Marilyn, muchas gracias, excelente ponencia, te mandan abrazos, todos te mandan muchos saludos y que muchas gracias por este tema tan interesante. Por ejemplo, yo ahorita que dijiste el miedo al fracaso o miedo al público, siempre tenemos miedo al público yo creo que por el qué dirán. Por eso, qué importante dices que la autoestima, sí, ¿verdad? Ayudarnos en la autoestima, porque es lo primero que pensamos, ¿qué van a decir de mí o algo? Sí, no sé realmente es así. Las personas que tienen miedo al que dirán son personas que viven muy infelices porque viven atentos a los demás, entonces se pierden, no saben quiénes son. Quieren el último carro porque el vecino compró un carro. Entonces, si el vecino tenía un Lexus ahora y se compró una jipeta, yo quiero la jipeta que sea más grande y mejor que la del vecino. Pero a veces no tienen para pagar la renta, no tienen para alimentarse, sin embargo, quieren vivir en competencia. Son personas infelices. Y hay algunas situaciones que podemos hacer para perder algunos miedos, porque mencioné así el miedo escénico. Bueno, aparte de usted hacer una hipnosis, también póngase a hacer un curso de oratoria y la repetición. En la clase de oratoria, los profesores lo van a poner a repetir mucho y tanto repetir, usted va a terminar perdiendo ese miedo escénico. Y de igual manera, hay muchos miedos que nosotros podemos ir canalizándolo, ver de qué manera lo puedo canalizar. No, pero lo más importante es la reprogramación. Lo más importante es la reprogramación. Muy bien. Te dejo con tu público para que te despidas y ahorita viene Luis contigo. Perfecto, Violeta, muchísimas gracias. Muy amable. Me encantó participar contigo como anfitriona y al público que sé que son muchos que han estado dando las gracias, pues los amo, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en esta linda experiencia. Yo sé que todos ustedes son personas maravillosas que están irradiando mucha luz y que me han dado el valor, me han mandado la energía para yo poder desenvolverme de esta manera. Gracias, los amo. Jenny, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros
esta ponencia extraordinaria que más de tratarse sobre el miedo, se trató sobre el amor a uno mismo y a los demás, viéndolo de forma positiva, porque eso fue realmente lo que aprendimos. El impacto que tiene el comenzar a querernos y a querer a los demás y vivir desde el amor. Te damos las gracias de parte de todos los organizadores y todos los que estuvimos colaborando para que este congreso pudiera ser realidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, a todas las personas que pudieron compartir con nosotros esta ponencia. Les recordamos que tienen otras ponencias ahora a partir de las 7 de la noche para que se conecten, vean las que sean de su interés y sigan participando, aportando y que todos podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias.